Decía Ramakrishna que no hay mayor ateísmo que dejar de creer en nosotros mismos. Vivimos en una civilización que no cree en sí misma y entonces estamos todo el rato alentando a la gente: persigue tus sueños, sé tú mismo, porque en realidad nuestra conexión con nuestra seguridad, con nuestra soberanía, falla estrepitosamente. Voy a seguir como una especie de pauta y voy a ir increciendo con una cosita que yo llamo contrainiciación. Igual que está la iniciación, que es llevar a una persona a la conexión con su fuente, que yo creo que es la única verdadera espiritualidad, conectarnos con ese creador, creación, para que nos nutra y para que poder ver por dónde tiramos en nuestra vida. Nuestra sociedad, nuestra cultura, nuestra civilización ha producido una contrainiciación. Entonces vamos a ir a los primeros pasos, a ese bebé que está súper contento, le está dando la luz, está sonriendo, se nota totalmente cuidado, está absolutamente feliz, con una sonrisa maravillosa, se siente muy bien, lo expresa con esos ruiditos de y de repente llega alguien y le regala un osito, Entonces ese niño coge ese osito totalmente encantado y feliz, y entonces llega el tío, ese tío gracioso que siempre hay en las familias, y le quita el osito al niño. Y entonces el niño de repente comienza a llorar, y el niño empieza a deducir que esa felicidad tan enorme que tenía se debía al osito. Y ahí empieza la contrainiciación. Empezamos a asociar la felicidad que somos con la felicidad que tenemos. Y ese tenemos siempre es algo externo. Toda nuestra economía funciona así. Toda. Lo que somos lo trasladan fuera y nos lo alquilan por horas. Y esa es la contrainiciación. Y esa contrainiciación es la que hace que nosotros todo lo que queremos, que vale la pena, lo vayamos a buscar fuera. Siempre lo vamos a buscar fuera. No hay nada dentro. Cuando yo me enamoro, que soy un colegial, me enamoro de aquella niña que está en el patio, siento algo en mi corazón enorme y pienso que ese amor se debe a esa niña. Pero claro, nadie me ha enseñado que ese amor no se debe a esa niña. Esa niña me ha sacado ese amor, pero ese amor es mío. Ese amor es un amor enorme que puede ir creciendo y creciendo, pero es algo que es mío. Entonces nosotros asociamos igual que el osito de cuando yo era bebé, ese amor de esa niña es un amor totalmente externo y se debe a esa niña. Si está esa niña, yo voy a sentir ese amor. Si esa niña no está, yo no voy a sentir el amor. Así pasa con todo. Es decir, al no tener un contacto con nuestro verdadero ser, vamos a estar todo el día buscando reconocimiento y aprobación. Todas nuestras maniobras son para que nos quieran. La mayoría de los artistas, la mayoría de los actores, la mayoría de la gente que vive cara al público, les preguntan: ¿para qué pintas? ¿Para qué interpretas? Y ellos, sinceros, cuando se sinceran, la mayoría de ellos, dice: para que me quieran, para que me acepten, para que se enamoren de mí. Entonces vivimos una sociedad con mucho glamour, con mucha seducción, porque tenemos que seducir mucho para que nos quieran. Porque como nosotros no nos queremos, nos tienen que querer. Esta es la ingeniería de la contrainiciación. Es decir, todos los males de nuestra cultura vienen por la contrainiciación. Pascal decía: todas las miserias del hombre, todas las miserias, no unas ni otras, todas las miserias del hombre le vienen de no saber permanecer tranquilo en sus habitaciones. ¿Sus habitaciones te refieres en sentido metafórico a las habitaciones mentales, a las habitaciones de la tranquilidad interna? En el entorno de su propia intimidad. Ajá. A eso se refería, al entorno de su propia intimidad.
todas las miserias del hombre. A mí es una frase que me ha dejado 20 años completamente dándome cada día nuevos nutrientes, ¿no? No somos capaces de quedarnos solos en nuestras habitaciones y decir, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy buscando? ¿Y qué rentabilidad tiene? Entonces, un señor que nació en Nazaret, que se llama Jesús de Nazaret, que ya os suena, dijo, estáis apagando vuestra sed con agua salada. Bueno, nuestra cultura, nuestra civilización, tiene como principio apagar la sed con agua salada. Los economistas norteamericanos de los años 60 dijeron que Estados Unidos había llegado al tope de su crecimiento económico gracias a que había reunido montones de sociólogos, psicólogos, antropólogos y habían creado nuevas necesidades a la sociedad norteamericana. Habían logrado que una mujer sanísima, una ama de casa, llegara a fumar para ser igual que el hombre. Una maravilla el progreso. Eso es parte de la contrainiciación. Ahora vamos a meternos en algo menos psicológico y más fisiológico. Esta contrainiciación, este buscar las cosas fueras, llega un momento que lo que nos origina es una crispación generalizada. Por ejemplo, el que mejor lo definió fue Thoreau, que fue discípulo de Ralph Waldo Emerson, que dijo: los burgueses, la sociedad burguesa, se conduce con una serenísima desesperación. Es una desesperación que está tan bien domesticada, tan maravillosamente bien domesticada, que ya ha dejado de ser desesperación. Y esa desesperación nos lleva a soluciones desesperadas. Entonces nosotros, toda nuestra maquinaria económica es a una situación serenamente desesperada, soluciones desesperadas. Entonces por eso ves la gente haciendo puenting. Se agarran una cuerda y se tiran desde un puente. Y entonces sienten ese cuerpo durante 20, 30, 40 segundos. Se les da un cuerpo 40 segundos. Y la adrenalina les permite sentir una emoción que sería el que está en tu cuerpo durante muy poco tiempo. Esto de la fisiología sigue y empieza a ocasionar una cosa que se llama, que ahora mismo se está estudiando muchísimo, que se llama bloqueo neuromuscular. Nosotros no somos libres, ni podemos conectarnos con la fuente mientras nosotros tengamos esta parte alta contracturada. Cuando nosotros tenemos esta contractura de aquí, de esta parte alta, nos reducimos a estar en el ego, en la personalidad y en el sistema de creencias. Sota, caballo y rey. Solo vamos a hacer lo que sabemos, lo que sentimos y lo que hacemos. No podemos crear algo diferente. Entonces, por eso muy poca gente innova realmente. Crea ceniceros con forma de pata de elefante, cosas así, pero cambios sociales grandes, decisivos, no se hacen. No se hacen, ¿por qué? Porque mientras tengamos a nivel fisiológico este bloqueo neuromuscular, no vamos a poder salir de la mente egoica. La mente egoica es un entorno muy constreñido que dice que es toda la mente. Te dice yo y lo mío, te convence, y ni soy yo ni es lo mío. Eso causa una serenísima desesperación. Porque resulta que yo no estoy trabajando para mí, estoy trabajando para un monstruo de ideas prestadas y de cosas que han dicho los demás de mí, y entonces dice, ese soy yo, y a ese se le ha atribuido un destino, y eso lo llamo lo mío, y además me veo con la obligación de defenderlo. Estamos gastando en defensa muchísimo, en defensa de lo que decimos nuestros criterios, que ni son nuestros ni son criterios. Y entonces la gente está muy tranquila. Esa serena desesperación es como el curare, te paraliza y a la vez te deja como en un anestésico, es decir, es vivir en un anestésico. Este bloqueo neuromuscular y esta frustración no admitida y no asimilada acaba en un estrés. Pero no es un estrés momentáneo, es un estrés de biografía. Nosotros tenemos estrés que son bloques de biografía.
Esos estrés biográficos, que son enormes, en mi caso son 62 años de estrés, te puedes imaginar, esos son muros ciclópeos que no me dejan conectar con ese niño que veía que podía respirar a través del bosque. Y ahora tú también sientes eso, ¿no? Después de todo el trabajo personal que tú haces, también se lo sientes. Ahora mismo no. Entonces, ahora viene la sección alternativas. Bueno, todo este estrés y todo esto que ocurre de la serena desesperación acaba desembocando en una cosa que se llama cuerpo-dolor. Como vivimos en una sociedad que no queremos sentir el dolor, ese dolor lo vamos a ir apartando. ¿Y cómo lo apartamos? De la manera más cruel que puede hacer, acortando nuestra respiración. Cuando yo te digo, Luis, sí, ¿qué sientes? Luis lo primero que hace es coger aire. Cuando decimos, ¿qué sientes, Mónica? Y Mónica hace así. Porque cada vez que sentimos, respiramos. ¿Qué hacemos cuando somos niños para no sentir? Acortamos la respiración. Entonces, al acortar respiración, estamos acortando nuestra vida. Pero no solo en lo largo, sino en lo ancho. ¡Qué tontería! Acortar la respiración para no sentir. No sientes ni lo bueno, ni sientes lo malo. Entonces se crea una sociedad entre los medios informativos y todo lo que nos bombardean, se crea una bendita indolencia. Los niños se mueren de hambre y se comen la tierra, tú ves la serena desesperación, el estrés, el bloqueo neuromuscular, bueno, un montón de historias que al final acaban en indolencia. Yo ya no quiero sentir nada. Al no querer sentir nada, no puedes sentirte a ti. Y como dice este hombre maravilloso norteamericano, que se llama, que ahora no doy con él, pero él decía, el secreto está en el sentir. Ese camino espiritual maravilloso no está en comprender nada, ni en colocar nada, ni en amueblar las mentes amuebladas, no, está en sentir. Está en sentir. En este caso, las mujeres nos llevan años luz en esto y deberían aprovechar eso. Por el tema de las experiencias que han vivido. Por el hecho de que ellas, tienen un sentir muy desarrollado y se identifican con su sentir. Y eso es una maravilla, porque ese es el camino más corto, el sentir. Y vamos a seguir. Luego hay una contaminación de la que nadie habla. Hablamos del Bluetooth, de las microondas, de montones de barbaridades que nos están bombardeando, pero no hablamos de las mareas emocionales. El señor Wilhelm Reich, ya hace muchísimos años, en los años 30, hablaba de las mareas emocionales. Las ciudades estaban totalmente colapsadas por esas mareas emocionales. A la gente se le hace sentir una cosa, ahora mismo la amenaza terrorista, la incertidumbre económica, el no sé qué, la votación, el gobierno, un montón de, como llaman, terrorismo difuso, que lo que hace en nosotros es dejarnos totalmente inermes y crea unas emociones que van arrasando calles, pueblos, sobre todo las grandes ciudades. Y eso es altamente contaminante y la gente se contamina muchísimo de ello. Se queda como impregnada esa energía psicológica. Y lo hace, y lo ponemos a título personal. Yo estoy así. No estás así. Estás cayendo en esa marea emocional, de la que nadie habla. Es una curioso, ni psicólogo, ni psiquiatra, nadie. Wilhelm Reich lo dijo y ya no, nadie lo ha vuelto a insistir. Y no sabes la cantidad de enfermedades que está creando. Bueno, pues vamos a seguir. Entonces se crea un cuerpo dolor. Ese cuerpo dolor nace de no querer sentir. No quiero sentir, acorto mi respiración, se bloquea me lleno de estrés, me hago una especie de coraza enorme que no me deja pasar ni lo bueno ni lo malo. Y entonces ese cuerpo dolor dice que no te quieres enterar del dolor, ahora te voy a dar todo el dolor inconsciente que pueda. Y entonces es ese dolor que Jung, por ejemplo, lo definió como el dolor del inconsciente de la humanidad, con el que las mujeres conectan de una manera también muy grande. Es un dolor enorme, es una bolsa de dolor, es como una nube de dolor donde nosotros nos conectamos. Ese dolor crea adicción.
Es como una comida, crea adicción. Y esa adicción no es una opinión mía ni de un psicólogo. Ahora se han visto neuropéptidos, es decir, cómo nuestro cerebro se hace adicto a la adversidad y solo quiere adversidad. Y si no le das adversidad y le das alegría, va a provocar inconscientemente situaciones en las que haya adversidad que ocasione dolor. Estos son los preámbulos para el escapismo espiritual. Entonces, la persona que crece un poquito y toma conciencia de su cuerpo dolor, dice: voy a librarme de este cuerpo dolor, voy a librarme de este estrés, voy a librarme de este bloqueo neuromuscular, me voy a librar de esta contrainiciación. ¿Y qué hace? Buscar una solución. ¿Y dónde la busca? En el camino espiritual. Un camino espiritual totalmente prefabricado, donde el objetivo del camino espiritual siempre está fuera, y se crea un camino, y ese camino tiene un trayecto, y ese trayecto hay que recorrerlo. Y en el momento que recorres el trayecto ya estás fuera de ti, ya no estás. Entonces el objetivo, el trayecto y todo tiene que estar dentro, no puede estar fuera. Cuando Jesús de Nazaret dice: sois el camino, la verdad y la vida, todo el mundo se monda de risa. Dice: ¿cómo que el camino y la verdad y la risa? Estoy amargado. Yo ni soy el camino, la verdad y la risa. Y por eso la gente se coge la ayahuasca y ¿sabes? Y el benedictine. Es normal, no sé qué es el porque benedictine. Es un licor. Vale. Es un licor muy antiguo, además. Sí, un licor muy antiguo, por cierto, tan antiguo como yo. Entonces, vamos a seguir. Entonces, crean como una especie de, al cuerpo, este dolor que solo vive de adversidades y de dolor y tal, de repente reacciona y hay un cuerpo reactivo. Entonces hay un psicólogo argentino que dice: ¿viste? Dice: cuando tú vences al ego, hay otro ego, que es el que ha vencido, que es espiritual, y ya nadie le puede derribar. Y es el ego espiritual. El ego espiritual, que es el que se eligen los escapistas espirituales. Un ego espiritual que no lo puedes derribar porque está cargado de razón, porque es un ego iluminado. Pero a ese ego iluminado se le puede poner un test. ¿Y qué test se le puede poner al ego iluminado? Muy fácil. Si tú has seguido un camino de plenitud, deberías estar pleno. Un buen vino, te tomas una copa y no quieres una segunda, porque te deja bien. Un mal vino necesitas tomarte una añada para saciarte. Pero las cosas en realidad buenas te dejan satisfecho. Le dice un discípulo de Jean Klein, le decía: maestro, ¿cómo puedo diferenciar la felicidad auténtica de la falsa? Y decía: muy fácil, la felicidad auténtica no pide más felicidad. Ahí está el test. ¿Queréis más felicidad? No estáis en el camino. Ha fallado estrepitosamente. No os da de beber. Estáis en el agua salada, un maestro remite a otro, un libro a otro, una enseñanza a otra, y esto puede ocupar muchísimas vidas. No la vida, sino muchas vidas. Entonces, ahora vamos a hacerle una radiografía de alta resolución a la búsqueda y al encuentro. Esto es una opinión personal que no la quiero hacer extensiva. La mayoría de los buscadores, lo que más les gusta es buscar. Lo que les pone es buscar. Y si los pobres encuentran, tienen que dejar de buscar. Entonces, cuando están muy cerca de encontrar algo, viran. No, ahora me han dicho que si te metes un dedo en la ceja e invocas al rayo rosa, y ya lo tienen. Y ya lo tienen. Y así una cosa con otra, con otra, con otra, con otra, con otra, con otra. ¿Vais tomando conciencia de lo que estoy contando? Sí. Bueno, esto está totalmente extendido no solo en la espiritualidad, sino en todo, absolutamente en todo. Es decir, el camino espiritual sería como una cosa exótica, pero esto está en todo, absolutamente en todo. Las ventas, todo el marketing, todo tiene la misma base la que estoy contando. Es decir, esto es ingeniería social al alcance de cualquiera, ¿vale? Te has quedado reflexivo. Me he quedado con 24 puertas abiertas y entonces ahora tengo que decidir a ver cómo decía Lola Flores, cómo me la maravillaría yo. Pues una por una. ¿Cómo me la maravillaría yo?
Todo esto lo único que hace es alejarnos cada vez más, cada vez más. Ahora vamos a empezar con, ha habido ahí una denuncia dura, poniendo bien el enfoque, y ahora vamos a la sección soluciones. A mí mi padre me decía, no condenes si no tienes algo para ¿sabes? No dejes a la gente en ese abandono, ¿no? Entonces ahora vamos a las soluciones. Había un señor en la India que fue maestro de sí mismo, que es curioso que en la India haya alguien maestro de sí mismo, que se llama Ramana Maharshi. Ramana Maharshi, cuando iban los grandes iniciados a verle, decían, ¿usted para qué viene? Y entonces ellos, sinceramente, decían, yo vengo a iluminarme. Y él empezaba a reírse a carcajadas y les llevaba a un bungalow para que estuvieran ellos solos, en ningún arra ni nada, para que estuvieran solos, que a veces estaban hasta 2 y 3 meses. Y les decía, lo único que necesita usted es responder a esta pregunta. ¿Quién quiere iluminarse? ¿Quién quiere iluminarse? Y entonces ellos, tras 2 meses de una introspección enorme, les entraba la risa, porque el que se quiere iluminar nunca se va a iluminar. Y el que no se quiere iluminar ya está iluminado. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Pero te refieres a quién quiere en el sentido de si es tu ego, es tu personalidad. Exactamente, acabas de resolverlo, eso es. Entonces los budistas dicen, claro, hombre, claro, después de toda esta vida de introspección, te dejarán entrar en la fiesta, pero sin usted. Le preguntaron a Nisargadatta, dice, pero ¿cómo es esto de este camino de autorrealización? Dice, pero esto es muy fácil, es el arte de ser usted sin usted. Y a un Roshi Zen le preguntaron, bueno, pero ¿y esto del Zen qué es? Dice, el arte de no apoyarse en nada. Tú fíjate el escapismo espiritual, que todos son libros, tal, no sé qué, y este te dice, no, esto no te apoyes en nada. Ellos dicen el principio del Zen, porque ya el Zen ya no es lo que era, se ha convertido en un montón de rituales. Ellos decían, nacido el rito, muerta la esencia. O sea, esa era la pureza del Zen cuando salió, que salió en contra de un budismo que ya estaba, digamos, pues muy parecido a nuestras religiones, ya demasiado tergiversado. Entonces, y vamos a seguir con este señor, con Ramana Maharshi. Entonces, voy a seguir con los test, porque esto es muy práctico. Entonces, este hombre le decía, uno de los grandes sadhus de Occidente, le preguntaba a Ramana Maharshi, ¿cómo sé yo si estoy en un camino verdadero o un camino falso? Interesante, ¿no? Y Ramana Maharshi, sonriendo, les decía, el camino falso te llena de orgullo y el camino auténtico te llena de agradecimiento. ¿Qué estáis sintiendo en vuestra vida? ¿Orgullo o agradecimiento? No agradecimiento espiritual, sino agradecimiento en todos los ámbitos en la vida. Gracias porque me ha tocado, gracias porque me lo han quitado, gracias porque me lo das, gracias porque te lo llevas. Ese es el agradecimiento que estoy hablando. Los sadhus son los santones de allí de la India, los maestros. Sí, y le he puesto el mismo nombre, pero los maestros occidentales. Sí. ¿Se puede preguntar ahí también? Sí, si quieres, sí. Se puede estar agradecido y sentirte orgulloso de estar agradecido. ¿O no? Pregunto yo. En el camino auténtico, el agradecimiento es tal la vastedad de lo que te ocurre, que el orgullo no cabe, no tiene nicho donde meterse. Te voy a contar una historia. O se encuentra uno muy... O sea, está agradecido con y dice, qué bien está consiguiendo. Sí, te lo voy a poner con un ejemplo con el mismo Ramana Maharshi. Había una familia india de muchos integrantes que habían perdido a 8 personas de la familia en un incendio. Y entonces llegaron allí a ver a Ramana Maharshi.
Y a Ramana Maharshi no le interesaba absolutamente nada lo que les había ocurrido, sino simplemente les hizo así, les dijo que se sentaran al lado suyo y allí estuvieron como casi una semana meditando a su lado. Y a la semana fueron a ver a Ramana Maharshi y con mucha vergüenza preguntarle que a qué habían llegado. Es decir, habían perdido a 8 miembros de su familia en un incendio y a las 2 semanas estaban en un estado tan enorme que esa pérdida de 8 miembros de la familia estaba todavía, pero no era nada comparable a lo que habían descubierto. Por eso te quiero decir que cuando una persona conecta con su fuente, que es el único camino espiritual posible, eres como una fotocopiadora o como una nevera. Es decir, una fotocopiadora desenchufada no sabemos para qué sirve, pero en el momento que tú la enchufas, de repente pone start, ves el tóner, ves que pasa el escáner y dices, es una fotocopiadora. Pero un ser humano desconectado no sabemos qué es. Entonces, cuando a un ser humano lo conectas, el orgullo no cabe ahí, no cabe el orgullo. El orgullo es una piltrafilla. Por eso los budistas, cuando ellos dan con eso, empiezan a mondarse de risa, y en Occidente también ocurre, y decía, yo toda mi vida buscando el amor, y ahora resultó que el amor me tiene a mí, que todo es amor, que todo es luz. ¿Y dónde cabe el orgullo ahí? No hay orgullo. El orgullo es el prêt-à-porter de la espiritualidad. Pero llegar a esas conclusiones por esto. Entonces, yo te lo digo primero por una experiencia personal y luego por miles de biografías que me he podido leer que son, en este caso, coincidentes. O sea, vamos a trabajar incluso con estadística. De los que se han conectado con la fuente, nadie ha pedido el libro de reclamaciones. Entras en una zona, se llama, en castellano es precioso, porque se llama plenitud. ¿Y por qué se llama plenitud? Porque no hay necesidad. Y ahora me gustaría enfocarme otra vez en ese cuerpo de liberación que necesita más y más maestros, necesita parafernalias, inciensos, rituales, unir Oriente con Occidente, y luego ya se le queda corto y ya va a las Pléyades y a los cinturones de Orión y ya necesita mucho más, ya no como dicen los madrileños castizos, no le da el ancho. Y ya tiene que buscar en las estrellas y aún más allá. Entonces, cuando una persona llega ahí y llega a tal estado de desesperación, tienen ya el tiro de gracia preparado. Y el tiro de gracia es enterarte de un montón de cosas que ahora mismo se han asociado en un corpus que se llama conspiranoia. La conspiración. Entonces esos pobres hombres se enteran, como José, el que ha estado hablando de la ayahuasca, sí. Se enteran que han sido vilmente manipulados por unos y por otros, que todo es absolutamente mentira, que toda la historia de la humanidad somos absolutamente títeres. Y en vez de responder con una conexión interna, van y se desaniman. Y se vienen abajo. Y se llenan de miedo hasta arriba, hasta la médula. Y se quedan temblando, o como si los hubieran disparado curare. Entonces, esa es la traca final que tienen para los buscadores espirituales, digamos, de síntesis. La conspiranoia. Ese es el último golpe en la nuca. Zasca. Y los dejan tiesos. Como decía Woody Allen, mamá, ¿para qué voy a estudiar si el universo se expande? Pues esto es igual, ¿en qué voy a creer si nos están envenenando por todos sitios? Y entonces viene la maravilla. Viene la maravilla, que es una combinación. Yo he llegado como un ladrón de guante blanco, y me han dado una combinación para llegar a algo que está totalmente dentro, que lleva toda la vida. La frase de nunca encontrarás lo que jamás perdiste
es algo que hay que reflexionar sobre ello, nunca encontrarás lo que jamás perdiste, y entonces yo, como un ladrón de guante blanco, sé la combinación para poder llegar a eso que hemos llamado el ser, el sí mismo, el yo soy, la presencia. Entonces yo digo, pero ¿por qué no? Si está en nosotros, si nos lo han dicho todos los que se han iluminado, ¿por qué coño no llegamos nosotros? Y entonces eso me lo he tomado como el trabajo más serio de mi vida. Y entonces he decidido encontrar. Lo que pasa es que en vez de ponerme debajo de un body como Buda, me puse al lado del microondas. Y me dije, ¿cómo se puede llegar ahí? ¿Cómo se puede llegar ahí? ¿Cómo puedo llegar yo ahí? Prometiendo solemnemente no hacer absolutamente nada por encontrar. No solo dejar de buscar, sino ser humilde y decir, no pienso mover un dedo para encontrar. Que lo que tenga que encontrarme, me encuentre. Y yo lo único que voy a invertir es en disponibilidad, en rendición incondicional, en una aceptación que va más allá de lo que la mente puede llegar a concebir. Estos son claves totalmente prácticas, no son elucubraciones filosóficas. Cuando te quedas absolutamente quieto y prometes absolutamente no mejorar nada, lo primero que notas es que pesas. ¿Qué pesas? ¿Qué pesas? Fíjate qué ordinariez. ¿Qué pesas? Y que encima hay un hormigueo que te recorre el cuerpo. Otra ordinariez. Y es una grosería, es decir, es el intercambio de la Tierra con el ser humano. Y eso, ese bloqueo neuromuscular, si ese hormigueo sigue, que es muy baratito, por cierto, sale más baratito que un masajista, si tú te dejas adorar o querer por ese hormigueo, de repente los brazos se suelta la mandíbula, haces así y dices, ¡uy, qué ligereza! Simplemente por notar el peso del cuerpo. Y de repente esa ligereza se convierte como en relajación. Y esa relajación tú sigues ahí observando. Y esa relajación se convierte en un descanso profundo. Y ese descanso profundo empiezas a disfrutar y dices tú, bueno, y esto de no hacer nada, de repente estoy descansando como no he descansado en mi vida. Y eso que prometes no hacer absolutamente nada. Y ese descanso te lleva a una paz tan grande que el sonido empieza a soplar así, como si fuera un crótalo. Y si tú te metes en ese sonido y eres capaz de vivir eso, de vivir esa intimidad, todo el cuerpo empieza a resonar como las cigarras. El cuerpo empieza a resonar con ese silencio. Y esa paz ya empieza a dejarte ver el timo de la estampita. Si esa paz es cultivada por esa atención a no voy a hacer absolutamente nada, nada más que estar atento a lo que sucede, esa paz empieza a disolver el tiempo. Y de repente ese sonido se extiende, todo se hace mucho más amplio. Es decir, cuando empieza esa eternidad que el tiempo separa, de repente hay algo en el cuerpo que ya no es el cuerpo y la dermis y el peso, sino ya es el aire de nuestro vuelo. El aire de nuestro vuelo empieza a ocupar el lugar. Entonces, si dejamos vivir ese no hacer nada, hay una paz, que es la primera, 3 a la derecha, 2 a la izquierda, que sería la eternidad, y 4 a la izquierda, que sería la apertura. Paz, eternidad y apertura. Y cuando tienes la paz, la eternidad y la apertura, de repente caes literalmente dentro de ti mismo. Y entonces te conectas. ¿Qué pasa con la eternidad? Por hablar solo de una de las maniobras, la eternidad no resuelve los problemas.
los disuelve. No los resuelve, los disuelve. El ego ha creado una parafernalia de problemas que la mayoría son ilusorios y, como sabéis muy bien, no tienen que ver con la realidad, tienen que ver con experimentos virtuales. La mayoría de las amenazas, sabéis que son virtuales, el 90% son futuribles para amargarnos la vida, dirigidos por el cuerpo dolor para sacar su ración del dolor diaria. Y entonces nos metemos en esto y nos damos cuenta de que esa eternidad es una máquina de disolver problemas. Esa paz nos daría la perspectiva increíble de dónde nos encontramos. Ese mapa real, por primera vez, que dice usted está aquí. Y ese aquí es usted está consigo mismo, que es lo único que nos interesa. Cuando uno está consigo mismo, dicen en la India, sabido eso, sabido todo. En tus manos encomiendo mi espíritu, punto y seguido, y todo se te dará por añadidura. Todo se te dará por añadidura. Esa abundancia de la que hablan todos los talleres y tal, solo es alcanzable desde ser el camino, la verdad y la vida, o desde alcanzar esa paz, esa eternidad y esa apertura. Y de repente, cuando has dado esa maniobra y te has dejado caer dentro de ti mismo, descubres un yo soy. Un yo soy. Y entonces ahí es donde está la palabra plenitud. Y ahí es donde está el camino espiritual, ahí es donde está el objetivo y está del productor al consumidor. No hay comisiones. 0 comisiones. Y larga vida, porque una vez que hemos asentado, digamos, esa conexión, ya nunca se va a ir. ¿Y qué hemos hecho? Pues la maniobra maravillosa que es volver a cuando éramos niños de una manera consciente. Decía Rilke, la verdadera patria del hombre es su infancia. Y esa es nuestra verdadera patria. Y es a la que deberíamos guardar respeto y devoción. Porque en esa infancia está nuestra conexión con la fuente. Todo el mundo, ingenieros, médicos, arquitectos, pensadores, dicen, no hay panaceas. Y se les llena la boca, no hay panaceas. No hay atajos. Sí, hay uno. Dejarse caer dentro de uno mismo. Mira, qué bien. Dejamos espacio para las preguntas si tenéis el público. O Enrique, si te has quedado con algo en el tintero que has dicho, como tenías que contar 4 cosas, si alguna de las 4... Bueno, la del traca final tenía ganas, porque íbamos en el coche, Philip y yo hablando, y teníamos muchas ganas de contar esto, de lo de la conspiranoia, ¿no? Quiere decir, en vez de dar una noticia real, que es real, la dan muy amplificada, con mucho miedo, muy difusa, para que la gente sienta ese miedo, y en vez de buscar soluciones, se quede aterrorizada y totalmente vulnerable, impotente, sí, que es lo que se busca, la impotencia. Entonces, primero, hay una parte de la población que no se entera de nada y la poca que se entera, de repente es recibida con este miedo. Y encima, a resultas de haber salido de un camino espiritual completamente falso, y ya le dicen, mira, te hemos manipulado, hemos hecho contigo lo que quieras y encima te estamos envenenando. Y entonces ya es como el tiro de gracia. Entonces yo ahora mismo lo que puedo aportar son esto de la caja fuerte, ¿no? Es decir, quedarse quieto hasta esperar que venga esa paz, esa eternidad y esa apertura que de repente nos devuelve a ese niño maravilloso y consciente y nos da eso, el camino, la verdad y la vida. Y esa es la abundancia real que cabe esperar. Y yo lo digo por experiencia, no lo digo porque haya leído en un libro, porque lo haya entendido o porque tenga la mente bien amueblada. ¿Te puedo preguntar ahora? Sí, ahora sí. ¿Cómo armonizas eso que estás diciendo con cierta planificación del futuro que en breve será presentado? Qué buena pregunta y qué amplia, ¿no? Es interesante lo que has contado, pero... Sí, claro, es empezar, mira, voy a empezar por una especie de proverbio que es muy bueno. Dice, tenemos mucha información, muchísima información, pero no la que necesitamos.
Dentro de toda esa información, ¿qué es lo importante? Saber qué información de la que recibimos es la importante. Entonces, hay una técnica totalmente deliberada, fabricada por la ingeniería social, que se llama diluvio, que es poner mucha información, mucho chiquito de la calzada, mucha arrocito, ¿sabes?, con un montón de proverbios zen, para que nosotros no sepamos qué es lo importante. Entonces, lo primero, el primer paso es saber lo que es importante. Y entonces, para ser pedagógico, vamos a considerarnos todos unos electrodomésticos muy sofisticados, que hasta que no nos enchufemos no sabemos cuál es nuestra identidad, nuestra capacidad y nuestro propósito. Entonces, lo primero que hay que hacer es enchufar a las personas que estén preparadas, porque tú no puedes enchufar por un decreto ley. Las personas que estén proclives, preparadas para el enchufe, enchufarse. Y entonces dices, cuando yo esté enchufado, ¿qué voy a hacer con mi vida? Yo no lo sé, porque es la conexión la que te va a dar el destino, no lo que tú y yo combinamos aquí. ¿Me explico? La conexión que te va a dar el destino se planifica, o te viene y se actúa. No, es como un baile, es como un baile. Es decir, la planificación, digamos, y tu destino están bailando una maravilla. Están el uno danzando al otro. Entonces el destino está lanzando un brazo y la planificación maravillosa y flexible se está ciñendo a ese destino. Entonces aquí la flexibilidad y sobre todo en la escucha, la atención, que como dicen los budistas, el amor es atención y la atención es amor, es decir, eso de escuchar es puro amor. Cuando tú escuchas, digamos, esa conexión te da identidad, capacidad y propósito. Pero eso que llamamos identidad, capacidad y propósito no son contenidos como pensamos, es continente. Es algo mucho más vasto, más enorme, continente. Nosotros decimos, mi número de carnet de tal, este es mi NIF, me llamo tal, nací en no sé qué, soy moreno, tengo los ojos azules, pero esos son contenidos, yo no soy ese. Yo soy la grandeza increíble que puede abrazar a ese y a 500 más que me pongan. Entonces tenemos que pasar de esos contenidos a ese continente. Entonces, contestándote así rápido, lo primero sería saber qué información es la importante. La información importante es cómo conectarnos a la red, y una vez conectados a la red, recuperamos la identidad, la capacidad del propósito. Recuperamos 3 vías de acceso increíbles. Una es el instinto, otra es el presentimiento y otra es la intuición. Y otra es la gran mente, que no es egoica. Porque cuando estás en línea con esto, la mente se abre. Y es lo que los budistas llaman la gran mente. O los católicos dirían la mente de Dios. Y de repente ya estamos trabajando con gente de mucha altura, que hacen lo conveniente, no lo que tú deseas, sino lo que tú necesitas, que no tiene nada que ver. Esta sociedad nos pierde porque confundimos los deseos con las necesidades. Somos adictos justo de lo que no necesitamos. Y lo que realmente necesitamos está totalmente abandonado. ¿Y qué necesitamos? Conectarnos. Pensar siempre en un electrodoméstico. ¿Qué hace una nevera apagada? Pues es un armario absurdo. Gracias. Nada. ¿Tú crees que hay que, cuando tú te conectas contigo mismo, sientes que conectas con gente superior? Sí, no te he oído. Sí, sí. Cuando tú conectas contigo mismo, ¿sientes que conectas con gente superior? ¿Con gente en qué sentido? ¿Gente en el plano físico, en todos los planos? Como entidades. Pues mira, yo he tenido muchas experiencias muy diferentes. Una de ellas son entidades, y como sabéis, esas entidades, digamos, que nos acompañan, como mariachis, son entidades afines, son entidades que comulgan con tu criterio, con tu manera de ver la vida, con tu momento evolutivo.
Y luego hay un sí mismo, un yo real, que actuaría como un hermano mayor, o como llaman los chinos, un espíritu asistente, que es tu yo real, que no son como estas entidades que cada una te dice una cosa, sino que se conecta a la nube y te da lo que necesitas en el momento que lo necesitas. Pero no escribes un tratado de cómo conectarse, ni la biblioteca Alejandría, no. Tienes una necesidad, este yo real se conecta con lo que sabe, no con lo que conoce, sino con lo que sabe, que claro, es otro sistema operativo. Es decir, la persona desconectada tiene que conocer mucho. La persona conectada se conecta con lo que sabe. Una persona de conocimiento se tiene que tranquilizar. Una persona conectada se conecta con lo que ya está en paz. Claro, son dos sistemas operativos totalmente diferentes, que muchas veces, como dices tú, pueden convivir, pero siempre es como una empresa que se está mejorando y entonces tiene que ir abandonando un sistema para implementar el otro. Entonces, sí hay entidades, pero yo he descubierto que las entidades muchas veces te cobran. Te cobran. ¿Te cobran por qué? Porque necesitan carga emocional para vivir. Y a mí yo me he gastado un buen dinero en eso, un buen capital en eso. Te dan mucha visión, pero piden tu energía emocional. Y llega un momento que sale muy caro, sobre todo cuando tienes varias entidades. Entonces yo llegué a un momento que me dijo mi intuición: lo que tú sabes, tú solo necesitas saber lo que yo te diga. Y entonces en ese momento los despedí. Con mucha tristeza, con mucha tristeza los despedí. Dije: señores, no os necesito. Y entonces, después de tantos años, aquí hay una mujer que ha sido testigo de muchas cosas de estas. Muchas, conmigo y con otras personas. Entonces, el costo emocional es muy grande. Ellos cobran en energía emocional. Entonces, yo ahora mismo estoy en control manual, conmigo mismo, en mi propio jugo. Ya te digo, con mi intuición me basta y me sobra. Porque ya te digo, mi intuición no es que lo sepa, es que se conecta con eso que sabe y me lo da. Yo ahora mismo, por ejemplo, con Vicky he estado hablando media hora en mi casa diciendo: si no tienes preparada la conferencia, me da igual, que hable tu corazón, que no sé qué. Y he estado contando yo a mí mismo, hablando con Vicky. Y Vicky ha venido, me dice: sí, tienes toda la razón, voy a hablar con el corazón. Ella ya lo sabía, porque su intuición y la mía están totalmente unidas. Y además no hay interferencias de móvil, Vodafone no cobra, bueno, una serie de ventajas increíbles. El futuro no es el móvil, el futuro es la conexión interna. Nada. Si no hay más preguntas, te damos un aplauso, Enrique. A vosotros.